Bueno, el día de hoy, agradeciendo que se me ha encomendado este tema bastante importante, que es la interpretación, ¿de acuerdo? La interpretación y la medida de asociación a utilizar según el tipo de estudio que uno está utilizando. Básicamente, por el tiempo corto que tenemos, me voy a saltar algunas partes importantes, sin embargo, también en la diapositiva se quedan con ustedes para que los puedan revisar en el momento oportuno que ustedes deseen. Muy bien. Entonces, recuerden que a partir del análisis bivariado, uno busca, ¿ok? Con los análisis de regresión, básicamente, el obtener la medida de asociación. La medida de asociación se utiliza para medir la fuerza de asociación entre dos variables. Y aquí viene algo importante. La medida de asociación cambia según el tipo de desenlace. ¿De acuerdo? Clásicamente, todos tenemos desenlaces tiene o no tiene, lo que también se le conoce en algunas áreas como outcome duro o resultado duro. Tiene o no tiene, nada más. Sin embargo, podría por aquí haber la coincidencia de tener un resultado numérico, sobre todo numérico continuo. De ser un numérico continuo, la medida que uno utiliza es el famoso coeficiente de regresión, llamado también coeficiente beta. Y si el desenlace es dicotómico, clásico, ¿no? Que casi todos acá lo estamos usando, tenemos la razón de prevalencias, el odds ratio, el riesgo relativo y el hazard ratio. Estos son los cuatro clásicos que utilizamos. Hay más, pero estos son los básicos. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar aquí primeramente es que cada medida de asociación es una división que ustedes deben recordar. La razón de prevalencia me compara dos prevalencias. El odds ratio compara los odds. 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 No quiero usar el momios porque medio raro suena eso. Y el odds es el número de casos versus el número de no casos. Recuerden que tanto la prevalencia como la incidencia puede ser considerado algo parecido a una proporción, porque es una parte de un todo. Muy bien. El riesgo relativo, recuerden que compara dos incidencias. Muy bien. Y la incidencia es el número de casos nuevos durante un seguimiento. Muy bien. Entonces, recordemos que la prevalencia parte, ¿ok? La prevalencia parte, ¿ok? De que tenemos una población y en la población, por ejemplo, queremos ver la prevalencia de hipertensos, le tomamos a esta población la presión arterial, ¿ok? Y las cabecitas rojas son finalmente los hipertensos. Entonces, justamente, acá la prevalencia es una parte de un todo. Por lo tanto, 27 sobre 84, la prevalencia de hipertensos en esta población es 32,14%. En el caso de la incidencia, recuerden, la incidencia son casos nuevos, muchas veces sinónimo, aunque no igual para algunos, pero muchas veces se usa como sinónimos de riesgo. No lo tengo ahorita, lo puedo tener después. Por lo tanto, si yo quiero ver incidencia, primero tengo que ver, a ver, ¿quiénes de aquí son hipertensos? Por ejemplo, estos de acá son hipertensos. Si son hipertensos en estos momentos, no puedo obtener incidencia de ellos porque ya lo tienen. Lo que busco es en sanos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos pueden en un determinado tiempo tener la enfermedad? Entonces a ellos los descarto y se van. Entonces, de los que tengo, como la presión de acá a un año, por ejemplo, después de un año, y veo cuántos son hipertensos al año. 12 sobre 70, la incidencia es 17,14%, por ejemplo. Y finalmente, los odds es justamente lo mismo, ¿no? Tomo la presión, pero aquí ya no es una parte de un todo, mucho cuidado. Aquí es una parte sobre la otra parte, o sea, 27 entre 57, ya no es entre 84, por ejemplo. Entonces, 47,36. Miren cómo esto varía. Entonces, les he dado una explicación bastante corta de lo que es prevalencia, incidencia y los odds. Muy bien. Ahora sí, a lo que casi creo que el 90% le interesa, que es la medida de asociación para el estudio transversal. Y a lo que están haciendo revisiones sistemáticas necesitan interpretar también si van a hacer de estudios observacionales netamente transversales. Miren acá, los estudios transversales tienen la característica de que el desenlace puede ser numérico o dicotómico, por si acaso. ¿Ok? Los sujetos expuestos y el desenlace puede ser numérico o dicotómico. Si es desenlace numérico, el análisis a realizar clásicamente es la regresión lineal.
Pero si el desenlace es dicotómico, el primer modelo a probar es el modelo lineal generalizado binomial log. Así se llaman los análisis, y ustedes deben colocar en procedimientos y tranquilamente se les puede preguntar, cuando ustedes sustenten, qué tipo de análisis utilizaron, porque eso es importante. ¿Ok? Por ejemplo, quiero ver una asociación entre si la ingesta de Coca-Cola está asociada a la obesidad. Perdón, acaba de ser obesidad, no diabetes. Perdón. Entonces, yo aquí tengo 4 grupos. Toman Coca-Cola y tienen obesidad, toman Coca-Cola y no tienen obesidad, no toman Coca-Cola y tienen obesidad, y no toman y ni tampoco tienen obesidad. Siempre tengo mis 4 clásicos. Recuerden que lo clásico para un estudio transversal es mi tabla de 2×2. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo mido la asociación? Manualmente yo lo puedo hacer, por supuesto. Manualmente yo lo puedo hacer. ¿Qué es lo primero que hago clásicamente? Mi famoso chi cuadrado, ¿no? Si cumple los supuestos de chi cuadrado, utilizo el chi cuadrado. Si no cumple los supuestos, la exacta de Fisher. El valor P que me dice es significativo. Sin embargo, no me da direccionalidad. Solo me dice que hay asociación y no me dice más. Pero ¿cuántas veces más? ¿Cuánto hay? No me dice. Entonces, para eso yo utilizo las famosas análisis de regresión, o también lo podría hacer a mano, ¿eh? Pero obviamente aquí nadie lo va a hacer a mano. Lo hace con programas estadísticos. Entonces, ¿cómo obtengo mi razón de prevalencia? Porque esto es un estudio transversal. La prevalencia de tener el desenlace en expuestos y la prevalencia de tener el desenlace en los no expuestos. En pocas palabras, A sobre A más B, ¿no? 69 sobre 552 y 12 entre 405. Entonces, la razón de prevalencias es esta de acá y me da un resultado. Y ahora me pregunto, el famoso 1,50, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo leo? ¿De acuerdo? Va, está al revés ahí. Muy bien. A ver, clásicamente cuando uno va a interpretar alguna medida de asociación, y esto vale para el PR, para la razón de prevalencia, para, aquí debería ser también el RP, disculpen, la razón de prevalencia, para el riesgo relativo y para el odds ratio, recuerden que ya se le he explicado antes también que tenemos a la unidad mayor a 1 y menor a 1. Si es igual a 1, quiere decir que las prevalencias son iguales en ambos grupos. No hay efecto, no hay asociación. Si la razón de prevalencia es mayor a 1, mayor a la unidad, el grupo expuesto, que es el que yo estoy estudiando, tiene mayor prevalencia en el desenlace que en el grupo no expuesto, no expuesto. Y la razón de prevalencia menor a 1, clásicamente conocido como factor protector, la interpretación de la razón de prevalencia o de la mi asociación menor a 1 es que el grupo expuesto tiene menor prevalencia en el desenlace en el grupo no expuesto. Que el grupo no expuesto. Clásicamente, a una razón de prevalencia menor a 1 se le ha llamado como el famoso factor protector. Factor protector para tener el desenlace. Mucho cuidado porque a veces se interpreta factor protector para algo, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado según su tipo de estudio. Pero clásicamente es el factor protector. ¿Cómo lo interpreto? Miren acá. Si yo tengo una medida de asociación, por ejemplo, de 2,45, por ejemplo, tengo una medida de asociación de 2,45, esto puede ser interpretado como las famosas 2,45 veces. Otro es colocarlo a través de niveles porcentuales. El 2,45 veces también puede ser interpretado porcentualmente como 145% mayor. ¿De acuerdo? Nuevamente, 2,45 puede ser interpretado como 2,45 veces o 145% mayor. ¿De acuerdo? Se le resta la unidad. Si es 0,5 lo que te sale, 50%. Por ejemplo, si es 1,5, 150%. Mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces, básicamente, recuerden que cuando yo voy a comparar una prevalencia de uno versus el otro, 18 contra 12%, tenemos 18 de 100 sujetos, por ejemplo, acá con diabetes en el grupo expuesto y 12 sobre 100 sujetos con diabetes en el grupo no expuesto. Comparo uno con otro y tengo
1,50, por ejemplo, que es lo que estamos viendo en el ejemplo. ¿No? Muy bien. Y acá, miren acá. Cuando ustedes obtienen un resultado, cuando ustedes tienen un resultado, cuando ustedes tienen un resultado en la muestra, una razón de prevalencia, un riesgo relativo, un odds ratio, por ejemplo, en la muestra van a tener un número exacto, 1,50. Pero al momento de que ustedes están y van a extrapolar, van a hacer inferencia a la población, este valor no se va a quedar así, sino oscila entre valores. Entra aquí el famoso intervalo de confianza del 95%. Yo tengo un 95% de certeza o de confianza de que el valor del riesgo de la razón de prevalencia en mi población se encuentre entre este y este número. ¿Qué pasa si me tocara 1,50, pero en la población el intervalo de confianza va de 0,8 a 2,3? Quiere decir que tengo un 95% de confianza o de certeza de que este valor se encuentra debajo de la unidad, o sea, pasa a ser protector, o mayor a 1, hasta incluso 2,3. Obviamente, si cruza la unidad, pierde su significancia, su nivel estadísticamente significativo. Muy bien. Mucho cuidado, porque a usted le puede tocar una razón de prevalencia con un número importante, pero tienen que ver los intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza es el que tú extrapolas a tu población. No es el valor absoluto, es el que tú extrapolas a tu población. Intervalo de confianza. Muy bien. Entonces tienes que ver valor P y tienes que ver intervalo de confianza. Y para que sea estadísticamente significativo, no debe cruzar la unidad. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho acá? Acá cuando hemos interpretado, en este caso, hago mi famosa tablita, ¿no? De regresión, de análisis, ¿no? Entre consumo de Coca-Cola y obesidad. Y nos sale, acá en este ejemplo, estamos saltando, ¿no? Y nos sale 2,45 con este intervalo de confianza y este valor P. ¿Es significativo? Sí, es significativo. Ahora viene lo más importante. ¿Cómo hacer la lectura? Ya, yo les he dicho el 2,45 veces o el 145%. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿cómo hago la lectura general? Porque tú no puedes decir solamente eso. Y acá les presentamos un esquema amigable, modificado, ¿no? De unas clases en las cuales ustedes tranquilamente pueden interpretar sus resultados. Comenzar con, según los datos analizados, siempre, según mis datos, ¿en dónde? En la población. ¿Qué población según tu pregunta, Pico? En la población de estudio, en la población de peruanos mayores de 18 años, en la población de menores de 12 años, en la población de prepúberes, en las mujeres gestantes, donde tú quieras. La que, probabilidad, proporción. Generalmente se usa la palabra probabilidad o proporción para razones de prevalencia. Ojo, por ahí a veces he escuchado que no consideran probabilidad, proporción como sinónimos y todo, pero para lenguaje interpretativo muchas veces se usa indistintamente, muchas veces. Si tu estudio es una razón de prevalencia, o un estudio transversal, ¿no? Probabilidad o proporción. Si es un estudio de cohorte, riesgo, ¿no? Cuando estás sacando RR. Caso control, odds, cuando vas a obtener un OR, y cuando vas a hacer una cohorte, pero como análisis de sobrevida, es el hazard, que no es lo mismo que decir riesgo, por si acaso. Hazard, ¿ok? No es lo mismo que riesgo. Entonces, puedes utilizar uno de estos. Entonces, en este caso, mi estudio transversal sería la proporción. ¿La proporción de qué? La variable de resultado. ¿Cuál es mi resultado en este caso? De obesos. ¿En qué grupo? El grupo expuesto. ¿Qué grupo estaba expuesto? Los que tomaban Coca-Cola. ¿Cuántas veces fue? Aquí puedo utilizar diversas maneras como a mí mejor se me ocurra.
Fue 2,45 veces. Por favor, no colocar 2,45 veces más. No es lo mismo. Entonces, mejor lo dejemos con 2,45 veces. Ya, no me gusta 2,45 veces. Entonces, 145% mayor. Fue 145% mayor con respecto al grupo que no toma Coca-Cola, la contraparte. Por algo les digo, ¿no? Tiene o no tiene, ¿no? O sea, tiene o no tiene, tiene o no tiene, ¿no? ¿Está expuesto o no está expuesto? Este resultado fue estadísticamente significativo y entre paréntesis colocar la APR, punto coma, el intervalo de confianza y con los valores que nos da el resultado. Y listo, ya está mi lectura. Todos ustedes, ok, hasta los que están haciendo revisiones sistemáticas, tienen que saber hacer una lectura de justamente medidas de asociación. Ahora, alguien va a decir, está bien, doctor, pero yo no hago solamente un análisis bivariado de regresión, donde saco solamente un PR. Yo hago análisis de regresión múltiple o multivariable, ¿de acuerdo? Donde ajusto. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que tú ajustas, no? ¿Qué cosa quieres ir a ajustar? Entonces, eso vamos a ver. Y algo más, miren acá, algo más aparte de que me pueden reclamar eso. ¿Cómo hago lectura de eso? ¿Qué más? Doctor, en el análisis bivariado, tengo edad. Y edad no es dicotómico, como usted me está mostrando grupo expuesto, no expuesto, que tiene, no tiene. Y mire el grado de estrés, bajo, moderado y alto. ¿Qué hacemos con una lectura de 3? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo leo esto? Entonces, ¿cómo se hace la lectura cuando la variable independiente es categórica politómica? Miren acá, esta es categórica politómica, grado de estrés, por ejemplo. Cuando ustedes van a hacer una lectura, de regresión, generalmente dicotómico, ustedes comparan uno versus otro. Y según la parte de la base de datos, comparan el menor valor, como lo codificaron, por ejemplo, femenino le ponen 0, masculino le ponen 1, entonces comparas masculino contra femenino. Muy bien. Pero cuando ustedes tienen una variable politómica, categórica politómica, cuando tú vas a comparar los 3 grupos, vas a tener siempre igualito, uno de referencia, bajo. En este caso, el estado de estrés bajo. Y tú vas a comparar moderado con trabajo y alto con trabajo. Con trabajo. No vas a comparar moderado con alto. No, 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 no. Tú comparas moderado con trabajo y alto con trabajo. Entonces, ¿cómo haces la lectura? Primero, para moderado, según los datos analizados en la población de estudio, la proporción de obesidad en aquellos que tienen estrés moderada o moderado es 1,89 veces con respecto a los que tienen, ¿no? Estrés bajo. Recuerden que es el moderado versus el bajo. Esto fue estadísticamente significativo. Incluso acá me ha faltado poner PR igual, todo lo que está acá arriba. Ya, ¿y cómo comparo el alto? ¿Cómo le hago lectura del alto, que tiene 2,18? Lo mismo, según los datos analizados en la población de estudio, la proporción de obesidad en aquellos que tienen estrés alto es 2,18 veces con respecto a quienes tienen estrés bajo. Recuerden que compara. Por ejemplo, acá en fumar, ¿a quién comparo? Comparo antiguo contra nunca y actual contra nunca. Recuerden que Coca-Cola, ¿a quién estoy comparando? Los que sí toman versus los que no toman. Acá estoy comparando el grupo rural contra el grupo urbano. Muy bien. Y finalmente, cuando la variable independiente es numérica, clásico en el tema de la edad, tenemos 1,56. ¿Y yo con quién comparo esto? Esto no lo comparo con nadie, no tengo un grupo de referencia, porque la variable es numérica. ¿De acuerdo? Es numérica. Entonces, ¿cómo rayos leo esto? Y para esto también les mostramos una plantilla de lectura. Miren, según los datos analizados, siempre comience con eso, en tu población de estudio, por cada unidad. ¿Qué unidad estás usando tú? Edad. ¿Qué unidad tiene edad? Año. Si fuese un neonato, meses. Si fuese glucosa, por cada miligramo por decilitro. Por cada unidad, por cada miligramo por decilitro, ¿qué aumenta o disminuye? En este caso es positivo, por lo caso que aumente. ¿Qué cosa que aumente? La variable de exposición. ¿Cuál es la variable de exposición?
la edad, la edad, ¿no? La edad es mi variable de exposición. Estamos hablando de razones de prevalencia. La probabilidad o proporción o probabilidad de qué? De ser obeso, de obeso, bueno, de ser obeso hubiera sido mejor acá, de ser obeso, aumenta 56% mayor o 56% más, ¿ok? Aumente 56% más. ¿De acuerdo? Nuevamente, acá, recuerden, 1,56. Esta es mi unidad. ¿Cuál es la unidad acá? En años. Entonces, esto justamente. Este resultado fue estadísticamente significativo, porque el valor P y el intervalo de confianza no pasa la unidad. Muy bien. Y así ustedes pueden reemplazar para que suene mejor. ¿Pueden un poquito variar? Por supuesto que sí. Pero la idea es que cuando ustedes lean una variable numérica, tienen que interpretar justamente por cada unidad que aumente o que disminuya. La proporción de obesos aumenta en cuánto. En este caso aumenta en 56%, por ejemplo. Acá más que todo 56% mayor, sería mejor 56%, ahí había un error. Aumenta en 56%. Doctor, y si fuese negativo, disminuye en. Disminuye en. Por ejemplo, por cada año que aumenta la edad, si fuese la razón de prevalencia menor que la unidad, sería la proporción de obesos disminuye en. Por ejemplo, todo depende del valor de la razón de prevalencia. Muy bien. Y finalmente, ya para ir acabando, porque estamos contra el tiempo, en la regresión multivariable, obviamente yo conozco mi fuerza de asociación. Sin embargo, hay que considerar si esta asociación solamente es por las variables que yo estoy estudiando. Por ejemplo, el consumo de Coca-Cola con la obesidad. Esta asociación que he encontrado, este 2,45 que tengo de mi análisis, ¿es básicamente de esta asociación o hay otras variables que no he tomado en cuenta que pueden estar jugando un rol participativo acá y que pueden estar sesgando mis resultados? Para eso yo tengo que considerar las famosas variables confusoras, que juegan un rol importante acá. Sabemos que los que beben alcohol también consumen Coca-Cola y los que beben alcohol también tienen obesidad. Los que tienen mayor edad, se sabe que a mayor edad consumen más Coca-Cola y a mayor edad tiene más riesgo de tener obesidad. Lo mismo con el sexo, lo mismo con el grupo, me refiero urbano-rural, y el grado de estrés. Por lo tanto, miren acá, tenemos varias variables que pueden estar jugando un rol importante dentro de la asociación entre el consumo de Coca-Cola y obesidad. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es, ya sea desde el punto de vista metodológico o desde el punto de vista estadístico, ajustar por estas variables. Ya, ¿qué quiere decir ajustar? A pesar de que tenga un grado de estrés alto, moderado o bajo, a pesar del sexo, a pesar de la edad, a pesar de que beba o no beba alcohol, los que consumen Coca-Cola sí o no están asociados a obesidad. Eso significa ajustar. Y clásicamente para poder evaluar la confusión se hace en estadística, estadísticamente hablando, pero también se puede hacer por si acaso en la parte metodológica clásico con los criterios de inclusión y exclusión. Muy bien. Otros conceptos importantes, la variable modificadora de efecto, la variable de interacción y la variable mediadora. Bueno, la verdad es que me parece que hablar de variable modificadora de efecto, hablar de variable de interacción, hablar de variable mediadora es ir a un terreno bastante pantanoso, al menos para mi gusto. Por lo tanto, vamos a dejarlo del momento por el concepto de variable confusora. También por ahí escuché que una vez me preguntaron si variable modificadora de efecto y interacción es lo mismo. Realmente no lo son. Desde el punto de vista epidemiológico no son lo mismo. Entonces, mejor no nos metemos con eso, lo dejamos por ahí y nos agarramos con variable confusora por el momento. Doctor, y en factores asociados, igualito. Tus factores asociados son factores asociados a obesidad. Esto. La única diferencia es que no se tratarían tanto como confusoras, sino todos como factores asociados. E igual tú tienes que ver si la asociación entre, por ejemplo, beber alcohol y obesidad no depende de las otras variables. Entonces tienes que ajustar por el resto. Sexo, para ver si está asociado a obesidad, tienes que ajustar por el resto. Estado de estrés, tienes que ajustar por el resto. Entonces, esto vale tanto para factores asociados como cuando vas a ver solamente una asociación. ¿Ok? Muy bien. Y aquí viene la lectura. ¿Cómo hago la lectura en una parte de
la parte de regresión múltiple, ¿ok? En la parte de regresión multivariable, ¿ok? Acá, por ejemplo, vamos a solamente hacer lectura del consumo de Coca-Cola, que es el nivel que nos interesa, pero tranquilamente tú puedes hacer lectura de cada uno de ellos, ¿ah? Básico para los factores asociados, que hay muchos que están haciendo. Lo mismo, en la aprobación de estudios, la proporción de obesos en el grupo que toman Coca-Cola fue ¿cuánto? 50% mayor, porque ahora es uno, ahora ¿cuánto es? ¿Cuánto ha cambiado? Miren, de 2,45 al ajustar, por el resto bajó a 1,50. Entonces, fue 150% mayor, así quiero interpretarlo yo, no quiero hacerlo con veces, con respecto al grupo que no tomaron Coca-Cola. Comparo ambos. Ahora viene lo importante. Ello fue ajustado, ¿por qué? Por las variables. Esto fue ajustado por las variables edad, sexo, periodo de alcohol, estado de estrés y grupo. A algunos les gusta poner ello fue ajustado por las variables confusoras. Pero sería bueno mejor poner por cuáles has ajustado, ¿no? Porque también existen los modelos anidados que probablemente por ahí veamos. Entonces mejor especifícame por cuáles has ajustado. Este resultado, lo mismo, fue estadísticamente significativo, bla, 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 bla. Muy bien. Entonces ya tienen la plantilla para poder reemplazar. Lo importante es saber, y nuevamente muchas veces veremos los que interpreten variables numéricas e interpreten variables dicotómicas. Existe un clásico de categorizar todo, así que ahí solamente te tomarías la molestia de interpretarlo politómico. Muy bien. Y finalmente los análisis estadísticos, ya para acabar, estoy diciendo creo que 3 veces eso, para cuando tú tienes una variable numérica, regresión lineal. Ojo, para todos, cuando tú tienes una variable dicotómica, utilizas un modelo lineal generalizado enlace log de la familia binomial. ¿What? Sí, así se llama. Y cuando no funciona, recién utilizas la famosa conocida regresión de Poisson con varianza robusta. O sea, en el Stata, que es mi favorito, ustedes colocan su enlace y comienzan cuando hacen una regresión, ¿de acuerdo? Para obtener una razón de prevalencia, ustedes utilizan un modelo lineal generalizado log binomial. Sin embargo, el problema del modelo lineal generalizado log binomial, ¿ok? Que largo, es que no converge. A veces no converge. Corre y no converge. Ojo, vuelvo a repetir, el modelo lineal generalizado log binomial, o el log binomial, mejor lo llamo así, fue creado para obtener razones de prevalencias. Entonces, es el primero que cada uno de ustedes que está haciendo estudios transversales tiene que poner a prueba. De no converger, que generalmente sucede en el 80% de los casos, pero no en el 100%, pasan recién a la regresión de Poisson con varianza robusta. Pero la regresión de Poisson con varianza robusta fue creada para variables de conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, números enteros. No para numérico continuo, o sea, por si acaso, para numérico continuo es regresión lineal. Conteo. Por eso se utiliza para incidencias o tasa de incidencias. La pregunta es, y yo lo he hecho también, ¿por qué utiliza regresión de Poisson con varianza robusta si fue creado para variables de conteo? Y a veces el alumno no contesta. ¿Por qué? No, es que ese se utiliza para razón de prevalencia. No, no se utiliza. El que se utiliza es el log binomial. Ah, pero por juegos matemáticos, tú puedes utilizar la regresión de Poisson con varianza robusta para obtener razones de prevalencia cuando no te funcione el log binomial. Aquí tiene la explicación que lamentablemente por tema de tiempo ya no lo puedo hacer, ¿ok? Sin embargo, yo les invito a que ustedes cuando van a hacer su análisis de regresión, hagan primero el log binomial. Y si el log binomial no converge, recién a la regresión de Poisson. Y si ustedes están sustentando, tienen que saber por qué han hecho regresión de Poisson y explicar, lo he utilizado por esto y por el otro. Como estamos discutiendo temprano, tranquilamente les podemos pedir la base de datos y correr solo por fastidiarles la vida, en el buen sentido, claro, porque ustedes deben aprender, ver si ha convergido o no el log binomial. Si convergió, ¿por qué es otra regresión de Poisson? Tenías que haber utilizado el log. Bueno.
Muy bien. Bueno, y acá justamente al utilizar la relación de Poisson y obtener esto en el stata, ¿no? Que es mi favorito, como voy a repetir, vas a obtener todos estos, ¿no? Para poder interpretar el desenlace, la variable, el valor P, el número de pacientes analizados, etcétera, etcétera. Muy bien, listo. Me parece que ya no me queda tiempo para poder explicarles el loss ratio. Sin embargo, me parece que con la explicación y con la plantilla de interpretación que yo les he hecho, ok, con mucho gusto, y lo hemos hecho realmente en el INICIT, eh, modificándolo, ¿no? De los cursos de Bisalud, entonces esperemos que sea de bastante utilidad para ustedes, ¿ok? Eso es todo y muchas gracias por el espacio. Gracias, doctora Consuelo, gracias y felicitaciones también a Rubén por la excelente presentación y a Magister Víctor Vera por la última presentación en realidad de interpretación de asociación, ¿no? Vamos a conversar un ratito con los asesores presentes y también nos acompañan expertos en bioestadística, ¿no? Ok, cuando estábamos hablando de la variable independiente politómica, ¿no? El análisis de un estudio transversal analítico o de RP, cuando estábamos viendo RP, la variable independiente politómica, la dicotómica no tenemos demasiado problema, ¿no? Pero vamos a hablar en la variable independiente politómica, que también Víctor nos mencionó. Tanto en una como en otra, en la dicotómica y en la politómica, es importante mencionar cuál es el punto de referencia, ¿no? Siempre estamos hablando de un punto de referencia. En la dicotómica no hay mucho problema, es mucho más práctico. La pregunta sería, ¿cómo elijo la categoría de referencia? Porque eso es muy importante para el análisis y el resultado, ¿no? Así que me gustaría entonces poner ese punto a charlar, a ver si Wheeler quiere participar, Rubén quiere participar, Ofelia quiere participar, Luis también está con nosotros, Luis Roldán quieren participar. ¿Cómo elegimos entonces la variable de referencia, ¿no? La categoría de referencia en una variable politómica, ¿no? Adelante, adelante. Wheeler. Sí, Wheeler, adelante. Sí, doctor, buenas noches con todos. Sí. Una de las formas de elegir la categoría de referencia es generalmente podemos ver el menor porcentaje del evento de interés en la variable dependiente, ¿no? Con respecto al factor, ¿no? Algunos dicen la categoría de referencia es el menor riesgo, el menor porcentaje, el menor riesgo, ¿no? Eso podría ser un criterio que podríamos utilizar, ¿no? Y esto también tenemos que tener en cuenta que tiene que ser coherente con la parte clínica, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Esa es una de los criterios, ¿no? Una doctora siempre me decía, yo elijo el 1, el código 1, por ejemplo, en las dicotómicas, el 0 y 1, el 1, el peor escenario, ¿no? Por ejemplo, depresión, pues que tengan depresión, ¿no? Pero en las politómicas ya ahí tenemos un problemita, ¿no? Entonces, uno de los criterios es evaluar los porcentajes, ¿no? De la variable dependiente con respecto al factor y poner la categoría de referencia como aquella que tenga el menor porcentaje, ¿no? Pero siempre y cuando también sea coherente con la parte clínica. Ok, entonces puede ser de menos a más. Da lo mismo, Luis, hacerlo ascendente que decreciente para fines prácticos en la parte de la elección de la categoría de referencia. Buenas noches. Sí, normalmente sí, pero acá en general yo diría que nos basemos en las referencias bibliográficas. En toda la revisión bibliográfica, en la parte teórica que hemos hecho, ya se ha hablado, salvo que nuestro estudio sea un estudio nuevo, que nadie haya estudiado, ¿no? En esa situación, sí podemos incorporar algún tema no en estricto la experimentación, ¿no? Donde comenzamos a probar valores extremos. En el ejemplo del consumo de Coca-Cola, o sea, alguien que no consume podría ser alguien que toma un vaso al mes, por ejemplo, ¿no?
y alguien que sí consume más de un vaso, pero yo podría comenzar a probar con diferentes dosis, digamos, de Coca-Cola. Entonces, ahí en particular, yo lo veo como que las referencias bibliográficas nos deberían definir, porque de lo contrario no vamos a poder tener sustento, ¿no? Excelente, gracias Luis. Entonces, dos consejos prácticos es, uno, ver de que tenga coherencia clínica, ¿no? Eso es muy importante, la coherencia clínica. Qué tan significativo en la interpretación clínica de los resultados es importante la categoría de referencia. Y lo segundo, que me parece realmente muy importante, es tomar en cuenta lo que hicieron otros autores en relación a la Sí. categorización politómica, ¿no? Si ya la variable que yo estoy estudiando, otros autores ya lo han utilizado de manera politómica, pues uso ese respaldo, el respaldo Doctor de Evo, la búsqueda bibliográfica. Sí, adelante Luis. sí, sí. Ahí quería complementar un poquito. En la medida de lo posible se usa el politómico porque me da intensidad, digamos, ¿no? Pero acá podemos tener un problema de tamaño de muestra, y es algo que complementaba un poco con los cálculos de medida, el OER, el RR, ¿no? A veces queremos hacerlo para todos los niveles, pero nuestro tamaño de muestra es tan pobre, tan pequeño, y que le resta potencia, ¿no? Y no nos va a salir significativo. Ese es un punto a tener en consideración, ¿no? Otro punto es, ya amarrando las dos exposiciones, la razón de prevalencia o el OR no es lo mismo calcularlo para ENDES que para un estudio aleatorio simple, ¿no? Cuando hablamos por la prevalencia para una muestra aleatoria simple es cuántos tienen la enfermedad entre el total de la población. Pero cuando es un estudio como ENDES, y ahí viene a intervenir la muestra, ¿no? El diseño de la muestra compleja que se ha determinado. Entonces, el OR, la ración, la regresión de Poisson y todo eso se tiene que ajustar por el diseño muestral. Eso es para las personas que estén usando ENDES, ¿no? El OR tiene que considerar ese factor. Ok, gracias Luis. Este punto me parece importante, el tema del cálculo del tamaño de la muestra, que la mayoría ya ha realizado y ha completado, generalmente ha usado para una variable, ¿no? Ha tomado la variable más importante o la que me ha dado el tamaño de muestra más grande. Sin embargo, debemos, por favor, en la parte de métodos, explicar en la parte de variables cómo va a ser medida y evaluada esa variable. Si yo en la parte de métodos explico que la variable obesidad va a ser medida como leve, moderada y severa, ya tengo 3 subgrupos. Y es lo que se llama análisis de subgrupos después. Cuando el cálculo del tamaño yo lo hice con obesidad y sin obesidad, probablemente nada más, ¿no? Entonces, qué importante que en la parte de metodologías, en la parte de métodos, expliquemos claramente las variables, nuestra variable independiente, la variable principal, la variable de desenlace, etcétera, las variables intervinientes, y cómo las pienso evaluar, cómo las pienso medir y en qué categoría las voy a dividir, porque eso modifica la posibilidad de encontrar resultados positivos o negativos dentro de mi estudio. Muy bien, entonces Víctor marcó de manera clara el tema de la regresión de Poisson con varianza robusta, que parece que alguien lo utilizó y después todo el mundo lo copia sistemáticamente en la parte de sus proyectos, ¿no? Todo el mundo pone, ¿no? Revisaremos regresión de Poisson con varianza robusta, automáticamente, para los estudios transversales analíticos. Pero hemos visto que esa frase que se pone sistemáticamente y que alguien lo enseñó a un grupo de estudiantes y todo el mundo lo copia y lo copia y lo copia sistemáticamente, no debemos utilizarla como una receta de cocina, igual para todos, sino que tiene que entenderse cuándo, cómo y por qué utilizar después de lo que se llama el log binomial, ¿no? El log binomial. Ok, muy bien. ¿Algún comentario de parte de los asesores que quieran hacer algún aporte? Víctor, Rubén, cualquiera que quiera hacer, doctora Ofelia Roque, algún comentario, Luis Roldán y Víctor, adelante. Sí, justamente, a ver, por algunos mensajes que me están enviando también, sé que es un tema a veces para algunos nuevo, sé que para algunos la interpretación de datos no es algo meramente sencillo. Sin embargo, esto no solamente es para su tesis, chicos, no solamente es para lo que van a hacer transversales, hay ahora revisión sistemática, peor aún, porque ustedes van a encontrar los que están haciendo revisiones sistemáticas puro R o puro RR, ¿no? Según el estudio que están haciendo. Entonces, esto les va a servir también para la interpretación de datos a futuro cuando ustedes lean artículos, ¿no?
porque la interpretación de datos cuando lean un artículo es importante y no solamente ir a ver el resultado, ¿no? O ir a ver conclusiones y decir es estadísticamente significativo. Entonces siempre no se olviden interpretar, y para eso estamos aquí todos, ¿no? Los asesores, para siempre apoyarlos en esa parte. Así que chicos, siempre a interpretar y de tener dudas, con gustos, todos les vamos a ayudar. Gracias, Víctor. Dante, la interpretación que tú sugieres es usar el porcentaje o el número de veces, o ambas. Bueno, lo que se estila hacer, buenas tardes con todos, buenas noches con todos, siempre cuando el OR o el ERR o el PR es mayor a 1, suele entenderse mejor de manera, las veces en las que es más, ¿no? Por ser una razón, por ser una división de dos valores, entendemos una razón como las veces en las que un valor está contenido dentro de otro, ¿no? Por ejemplo, si me sale un RP de 2, es que un grupo tiene el doble de riesgo o tiene 2 veces el riesgo. Sin embargo, cuando el RP es menor de 1, ahí quizás ese valor ya no se entiende de la misma forma, ya no se cuantifica de la misma forma, porque entendemos que pues del 1 para arriba es hasta el infinito, pero del 1 para abajo es hasta el 0 nada más, ¿no? Entonces ahí yo recomendaría mejor valorarlo con porcentaje, ¿no? La reducción relativa del riesgo sería, ¿no? O sea, ¿qué tanto el riesgo se disminuye de acuerdo al porcentaje? Por ejemplo, si 0,9 se disminuye en 10%, por ejemplo, ¿no? Bien, recordemos que el punto neutro es el 1 o 100, y arriba de 1 es factor de riesgo en n veces o porcentaje de incremento, y abajo de 1 es la diferencia sobre 100, ¿no? Por eso es que un OR o un RP de 0.6 indicaría una reducción de un 40%. Interesante allí justamente este punto. Y me gustaría preguntarle también a Willer y a Luis, cuando hablamos de las medidas ajustadas, ¿no? Las medidas de asociación, las crudas y las ajustadas que hoy se mencionaron. Lógicamente que en un RP, en un estudio transversal analítico, no podríamos asegurar direccionalidad, ya que un RP solamente me muestra asociación entre la variable A y la variable B, entre la variable 1 y la variable 2. Pero igual esto uno puede estimarlo clínicamente. Ahora, cuando hacemos la medida de asociación ajustada, para que nos den los RP ajustados o los OR ajustados, la pregunta es, en el análisis, ¿incluimos solamente las variables que salieron significativas? ¿O también podemos ajustar con otras variables que sean de interés y que no han salido significativas? Eso me gustaría una opinión allí entonces de los presentes. Adelante. Sí, doctor. A mí me parece que deberíamos de incluir en los modelos ajustados incluso aquellas variables que no salieron significativas. ¿Por qué? Porque eso va a depender también de la parte clínica también, porque puede ser que una variable sea muy importante para nuestro estudio, ¿no? Pero no salió significativo, pero eso puede deberse a otros factores como variables confusoras en realidad. Y esto hay que tener cuidado también con cómo se modelan, y esto ya va más allá de cómo nosotros vamos ingresando las variables al modelo, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a ingresar todas las variables, las 5 o 7 variables que tenemos, pero en mi opinión deberíamos de ir ingresando hacer un listado de importancia de variables, ¿no? ¿Qué factores son más importantes, ¿no? Y ir ingresando aquella que tenga mayor importancia para nuestro estudio, el factor. En segundo lugar, aquella variable que tenga, en segundo lugar, segunda importancia, ¿no? Importancia clínica podría ser, ¿no? Y ahí nosotros vayamos observando y viendo cómo se van comportando las variables, ¿no? Esa me parece que es una manera más adecuada de hacer un análisis estadístico, ¿no? Ok. ¿Estarías a favor entonces de que se incluyan sí, claro, incluso variables potencialmente confusoras que no han salido significativas en el bivariado? Okay. Sí, y en la discusión ya, pero ponerlo en la discusión, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Sí, Ok, eso es importante. Gracias, Willer. Luis. Sí, doctor, de hecho hay que incluirlas, ¿no? O sea, hay que incluirlas. Yo les pongo un ejemplo. Hace unas tesis anteriores,
me dijeron, pero si incluyo estas variables que me han salido no significativas, o sea, nada asociadas, si las incluyo en un multivariado, me va a cambiar todo mi cuadro, ¿no? Todos mis resultados cambian. Justamente esa es la razón de incluirlas, ¿no? Si te cambia, qué mayor evidencia de que está influyendo de alguna manera, salvo que tengas una justificación clínica por ahí para no incluirla. Pero algo está sucediendo, ¿no? Entonces, lo que también sucede, lo que bien dice Wheeler, a veces hay que ir probando también. Si el costo de obtener la variable en el futuro, principalmente con fines de predicción, ¿no? Si el costo es muy grande y no contribuye mucho, bueno, la excluyo, ¿no? En la medida de lo posible tratar de incluir todas, salvo que ya tenga evidencia de que no existe nada de asociación, ¿no? Pero sí, buscar incluir todas. Gracias, Luis. Sí, doctor, quería agregar lo que dicen los colegas. Es cierto, nunca debemos, hay que considerar siempre todo, esa es la regla, el protocolo estadístico, porque hacemos siempre un análisis exploratorio con todas las variables, y ahí vemos el aporte o no aporte de cada una de ellas, ¿no? Y efectivamente son hallazgos que a veces encontramos, pensamos que no aportan, pero sí están aportando esas variables. Con respecto a lo de Poisson, realmente es una regresión, de tantas regresiones que tenemos, pero un modelo muy específico, ¿no? Esta regresión de Poisson justamente se está aplicando con la variable dependiente y se ajusta a una distribución Poisson. Poisson y la binomial son distribuciones de una variable categórica, ¿no? Que puede tomar dicotómica, que es el caso de binomial, y Poisson cuando se toma cuando estamos tomando, por ejemplo, el número de accidentes, número de personas que tienen un infarto, ¿no? O un número de personas que llaman a una centralita de teléfono, pero siempre es evaluado en una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que en estos casos que están tomando la de Poisson, se acopla muy bien a encontrar justamente esos valores de la variable independiente, ¿no? Que sea una regresión de Poisson. Gracias, doctora Ofelia. Sí, Luis, a ver. Sí, brevemente comentar, las variables independientes o los factores de riesgo que pongamos, algo que puede afectar mi modelo final o la estimación de mis intervalos de confianza es cuando esas variables, esos factores de riesgo están relacionados. Y eso es lo que en estadística le llaman colinealidad, ¿no? La famosa colinealidad. Claro, en algunos casos no se puede detectar o evitar, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque a veces ponemos dos variables que son parecidas o miden lo mismo, que me afecta en la medición del RR o el OR, y sobre todo en su intervalo de confianza, ¿no? Parecen algunos indicadores que se pueden usar a la hora de modelamiento. Pero bueno, quería comentar de todas maneras para tener ese cuidado, ¿no? Ok, gracias, Luis. Adelante, Sí, doctor. Rubén. Luego la doctora Verónica. También de acuerdo con los colegas que mencionan que se debe, desde el punto de vista como es un análisis multivariado, debemos considerar todas las variables, ¿no? Asimismo, sería importante verificar que teóricamente incluyan las variables que estén asociadas con la variable dependiente, ¿no? Y muchas investigaciones consideran variables en teoría que no tienen ninguna asociación, ¿no? Entonces, en principio estoy de acuerdo que se incluya todas las variables en ese análisis multivariado. Asimismo, cuando se hace análisis multivariado, ¿no? Se debe también probar los supuestos del modelo, ¿no? Muchas veces no se considera eso. Entonces, los supuestos del modelo se está omitiendo, ¿no? Entonces, eso también cuando se hace un análisis multivariado debemos considerar. Perfecto, muy bien. Adelante, doctora Verónica, ¿había levantado la mano? Sí, justamente mi comentario iba hacia eso, ¿no? En el análisis multivariado tienen que ser consideradas todas las variables, justamente porque usamos presencia, ausencia y la dispersión en el espacio, ¿no? Para que la gráfica realmente represente nuestros datos que estamos analizando. Perfecto, muy bien. Gracias. Ok, a ver, está Víctor Manuel Loaiza, adelante. Gracias, doctor Johnny. Yo solamente quiero remarcar que todo lo que estamos conversando, los modelos y las variables, tiene una base teórica, por lo cual el capítulo 2 del protocolo, que es la base teórica, es nuestro marco que nos lleva a buscar esta relación.
Muchas veces quieren hacer relaciones, pero el marco teórico es tan poco o tan vago que no sé cómo hacen las relaciones cuando el marco teórico no sustenta lo que dice el protocolo. Entonces, antes de hacer todo esto, básico es una buena teoría y saber la relación que ya está determinada en los libros o las revisiones. Perfecto, eso confirma lo que siempre decimos, no podemos hacer investigación de tesis si antes no hemos hecho una buena investigación bibliográfica, ¿no? Excelente. Dante, adelante. Sí, doctor, para complementar lo que dice el doctor Manuel, en algunos casos se suele hacer el gráfico acíclico dirigido, que es como que una graficación, un gráfico de los factores que pueden ser confusores ya desde el diseño del estudio, y en el que si yo planteo que yo quiero ver una asociación entre dos variables, plantear desde la teoría cuáles van a ser los potenciales confusores, y a partir de eso, con un criterio epidemiológico, podrían considerarse incluir en el modelo multivariado, incluso cuando probablemente no haya asociación en el bivariado, ¿no? Sería otro criterio para agregar variables al modelo multivariado, al ajuste de variables. Ok, muy bien, gracias. Magister Víctor Vera, hemos visto que esto es un tema muy interesante y nos queda todavía ver el tema de los OR, ¿no? Del odds ratio. Sí, para la próxima clase. Sí, definitivamente es un tema bastante claro. Incluso ahí ya cada asesor seguramente conversará con sus alumnos, ¿no? Como una vez comentamos en el curso de especialización del profesor Wheeler, para hacer Poisson, regresión lineal o binomial, regresión logística, lo que quieras, tienes que cumplir supuestos de tu variable, ¿no? Los supuestos de tu variable, ¿no? Y es algo que no se ha tocado, incluso la multicolinialidad, ¿no? Así que esos temas son importantes porque justo el apoyo que le estamos dando también en estas clases es para que ustedes usen todas las herramientas que tengan y puedan ver, ¿no? Cumple o no cumple los supuestos, cómo se interpreta esto, por qué has hecho este análisis, por qué has sacado esto, etcétera, ¿no? Así que sí, es un mundo bastante complejo pero bonito. Y siempre esto les va a servir, como siempre digo, ¿no? Muy bonito. Gracias, Magister Víctor, Rubén. Me pareció muy interesante el formato de la interpretación, ¿no? Porque eso es lo que les cuesta siempre, cuando ponen sus cuadros bivariados y multivariados y le decimos, interprétanos qué significa con tu variable, se acabó el mundo, ¿no? Entonces, ese formato que compartiste aquí, Víctor, me parece muy interesante justamente para lo que significa la interpretación de los CRP, del intervalo de confianza y del valor P, que cada uno indica un concepto diferente y que debemos saber interpretarlo. Muy bien, para terminar, Rubén, en las bases secundarias, en los estudios de bases secundarias, ¿alguna recomendación especial en relación al cálculo del RP que hoy hemos visto? Claro, ahí doctor, en principio, ¿no? Para ya empezar a trabajar con bases secundarias es importante evaluar si el tamaño, es decir, obtener el coeficiente de variación de esa base de datos para asegurarnos que nuestro tamaño de muestra es confiable, ¿no? Para seguir avanzando. Eso sería lo principal, lo primero. Esa sería la recomendación, doctor, obtener el coeficiente de variación. Perfecto, entonces esto es una recomendación práctica en todos los trabajos que usen bases secundarias, por favor, en su primer cuadro, cuando muestren sus variables, no se olviden de colocar la columna de coeficiente de variación, ¿sí? Coeficiente de variación. Muy bien, gracias entonces a todos, hemos completado el teórico de la semana 7, vamos a ir a avanzar ahora con el trabajo en grupos. Gracias a la doctora Consuelo por la presentación y a la Magister Lucy. Avanzamos entonces ahora con el trabajo en grupos con cada uno de los asesores. Buenas noches con todos.